Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Finanzas Inverso. Hoy vamos a estar trayendo un nuevo análisis semanal en el cual hubo poca volatilidad dentro del mercado financiero esta semana, pero bueno, siempre hay alguna noticia para contar, así que sin más preámbulo, empecemos. Como primer noticia tenemos que después de un largo periodo, como habíamos comentado en videos anteriores, que el mercado estadounidense superó por bastante tiempo al resto de las bolsas del mundo, empiezan a aparecer señales de lo que podríamos estar adentrándonos en un ciclo de reversión de esta dinámica que fue predominando a lo largo de los años, con mayor protagonismo en otros mercados y en otras bolsas del mundo. En lo que va de este año, el proceso de rotación entre las clases de activos fue mucho más intenso y pronunciado, incluso a comparación de lo que fue el año pasado, el 2025. Después, por otro lado, aunque los índices como el S&P 500 y el Nasdaq muestran lo que es una calma aparente, el movimiento bajo la superficie en la bolsa de Estados Unidos fue mucho más intenso. La corrección se concentró más que nada en activos más consensuados y dependientes de lo que es la liquidez, por ejemplo las 7 magníficas, cripto, como habíamos visto que Bitcoin cayó hasta los $60.000. Después, por otro lado, los metales, los cuales habían tenido una suba muy importante pero también tuvieron una baja importante, y el crédito privado. Según Michael Hartnett, el jefe de inversiones de Bank of America, no es el inicio de una crisis, sino una corrección amplia, saludable y tardía del exceso de euforia. O sea, básicamente sería una corrección sana en el mercado estadounidense después de mucho tiempo de rally sostenido. Por otra parte, Trump nuevamente salió a hablar sobre lo que es el conflicto entre Irán y Estados Unidos y dijo que tenían que cerrar un acuerdo con Irán y esto podría suceder el próximo mes. El presidente estadounidense reitera que los iraníes deberían haber aceptado el acuerdo en el pasado y ahora, si no lo aceptan, será diferente y Estados Unidos será más duro. Trump en estas declaraciones se contradice mucho generalmente porque después en la semana nos enteramos que Estados Unidos despliega su mayor buque de guerra en Medio Oriente. Y después, por otra parte, nos enteramos que Trump le habría dicho a Netanyahu, el cual es el primer ministro de Israel, que apoyaría ataques de Israel contra el programa de misiles balísticos de Irán. Después, por otra parte, vemos esta imagen, este gráfico, el cual muestra las tenencias de Bitcoin de las corporaciones y vemos que Strategy tiene una gran tenencia por las otras empresas, llegando a una tenencia total de 712.000 Bitcoins. Recordemos que la cantidad de supply de Bitcoins es de un total de 21 millones, por lo tanto Strategy tendría aproximadamente un 3,5% del total de todos los Bitcoins, esto es bastante. Así que no sé si lo llamaría monopolio, pero todo lo que sea o lo que se parezca a un monopolio, que una empresa tenga mucho, no es una buena noticia. Por otro lado tenemos las acciones de Amazon, las cuales se encuentran actualmente en el camino de su 9º día consecutivo cotizando a la baja, la cual sería su peor racha, la racha más perdedora a lo largo de estas 2 últimas décadas. Así que es una empresa muy grande Amazon, podría llegar a ser una buena oportunidad. Esto no es recomendación de inversión, recuerden, pero es una gran empresa y un activo que tiene valor, el cual lo baja, es una oportunidad como para empezar a verla, como para empezar a hacer un deseo. Por otro lado, en Argentina se aprobó en lo que es el Senado, o sea que es la primera parte para la aprobación de una ley. Primero pasa por el Senado y después por diputados, lo que es la ley de reforma laboral, promovido por el gobierno de Javier Milei, que sacó 42 votos a favor y 30 en contra. Esta ley estaba vigente desde el 1974 y forma del plan económico del gobierno para modernizar lo que serían las leyes laborales. Según lo que dijo el gobierno lo que busca es una reforma primero en reducir la informalidad laboral y generar más empleo formal. Después, por otro lado, en actualizar una legislación, como dijeron ellos, obsoleta para estimular inversiones y flexibilizar lo que es el mercado de trabajo. Y después, por otro lado, facilitar las contrataciones y despidos para bajar costos laborales. Después, por otro lado, tenemos lo que es esta imagen, me pareció bastante interesante, la cual habla sobre el oro y
a dónde va la demanda de oro. Podemos ver que el 43,5% de todo el oro del mundo se utiliza para inversión, o sea, se utiliza como reserva de valor. Después el 32,7% se utiliza para lo que es joyería. Después el 17,2% se utiliza por los bancos centrales y otras instituciones. Y por otro lado, el 6,6% se utiliza para lo que es la tecnología. Pero bueno, como podemos ver, más del 60% de todo el oro del mundo se utiliza para lo que son inversión privada y compras de los bancos centrales. Recordemos que el porcentaje de emisión de oro por año es generalmente de un 2% de todo el supply que hay en el mundo. O sea que hay una inflación más o menos de un 2% aproximadamente. Por otra parte, esta semana tuvimos noticias importantes en las cuales el miércoles tuvimos el dato de desempleo, el cual se esperaba que sea un 4,4% y terminó siendo más bajo de lo esperado, un 4,3%, pero por otro lado, a comparación del dato bueno de desempleo, tuvimos lo que son las peticiones de subsidio por desempleo, el cual se esperaba que sea 222.000 y terminó siendo 227.000. No hay mucha diferencia en este dato, es más positivo que haya salido este dato de 4,3%. Esto no favorece a un recorte de tasas, pero bueno, ayuda a lo que es la economía estadounidense. Y por otra parte tuvimos lo que es la inflación de Estados Unidos, la cual se esperaba que la del mes de enero sea un 0,3 y terminó siendo un 0,2, y la anual, la cual se esperaba que sea un 2,7. Recordemos que la previa había sido un 2,5, perdón, a la previa había sido un 2,7 y terminó siendo más baja de lo esperado, un 2,4%. El lunes vamos a tener feriado en Wall Street y después por otro lado vamos a tener peticiones por subsidio de desempleo el día martes, y el día viernes vamos a tener los datos más importantes, el cual vamos a estar viendo la inflación subyacente del mes de diciembre. Después por otro lado vamos a estar viendo el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos, a ver cómo da. Se espera que se quede un 2,8% de lo que fue el Q4 del año pasado. Después, pasando a lo que son las probabilidades de recorte de tasa, tenemos que se descuenta en un 90% que no se van a recortar las tasas, y que el primer recorte, como habíamos mencionado antes, va a estar recién para el mes de junio. Pasando a los gráficos, vemos el gráfico del S&P 500, el cual sigue dentro de este canal que habíamos trazado en el video anterior, en un canal paralelo, en el cual estamos en la parte superior de este canal, y la mayor probabilidad es que sea a la baja estos próximos movimientos. Así que veremos si el S&P 500 tiene una sana corrección, veremos hasta qué punto llega. Después por otro lado tenemos al Nasdaq, el cual sigue también dentro de este rango que habíamos comentado antes, entre lo que son los 23.900 puntos y los 26.200. Por otro lado, el Dow Jones tiene menos corrección que el S&P 500 y el Nasdaq. Recuerden que las principales correcciones que se vieron últimamente fueron de las 7 magníficas, por lo tanto, de las 7 magníficas y de los activos de riesgo. Por lo tanto, el Dow Jones generalmente tiene empresas más de lo que son más defensivas, más cíclicas, por lo tanto no les afectó tanto estas últimas correcciones. Después tenemos al oro haciendo un rango, descansando después de lo que fue el terrible rally alcista que tuvo y después de la baja furiosa también que tuvo. Así que lo vemos haciendo un rango también al oro. La plata también, después de una gran baja, después de la subida que había tenido, una baja de lo que fue, llegó a ser un 47%, un montón para este activo del cual tiene mucha capitalización de mercado, sigue haciendo lo que es un rango. Después tenemos a empresas importantes como Netflix cayendo un 43-44% ya desde máximos. Por otro lado, Uber también teniendo un gran retroceso, cayendo 32% desde máximos. Y empresas como Microsoft, como habíamos mencionado en el análisis semanal de la semana pasada, también teniendo una corrección muy importante para lo que es esta empresa, que
que mueve mucha capitalización de un 29%, y otra como Amazon, la cual habíamos mencionado anteriormente, cayendo también un 23%. Bueno, acá cada uno tiene que hacer su análisis, ver qué activos les conviene tener en cartera, que depende de la diversificación ya que tengan, depende de los activos que tengan. Pero bueno, esto se lo dejo a cada uno, esto no es análisis de inversión y cada uno tiene que hacer su propio análisis. Tenemos al Merval corrigiendo 5% esta semana. Así que bueno, el Merval también dentro de lo que es un rango, después de esta tendencia alcista que tuvo bastante importante. Así que veremos si este rango es para romper y seguir su tendencia alcista o si es para ir más abajo todavía. El mercado cripto nuevamente esta semana la habíamos comenzado teniendo un rebote importante, había caído a la zona de los $60.000 y rebotó hasta los 70.000 en prácticamente un día, y después en toda la semana se mantuvo en ese rango. Así que veremos si tenemos un descanso en lo que es la corrección cripto, porque ya venimos teniendo semanas muy bajistas, así que podríamos llegar a tener lo que se llama un pullback. Vemos si tenemos un pullback, que sería como una especie de rally de alivio para arriba, que podría llegar a entre estas zonas, entre los 90.000 y los 77.000 por ejemplo, para después seguir cayendo. Y Ethereum teniendo también un nuevo retroceso, así que llegando a niveles de lo que son los 1950. Veremos si desde acá rebota o si es para seguir cayendo. Así que nada, bueno, hasta acá el análisis semanal de la semana. Si les gustó, dejen un like y una suscripción acá abajo. Y nos veremos en el próximo video. El próximo video va a ser entre el miércoles y el jueves. Vamos a estar hablando sobre lo que son los ingresos pasivos, qué tipo de ingresos pasivos y qué opciones tenemos. Así que bueno, nos veremos en esos días. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.